día más al mañanero de hoy. Tenemos que hablar de cómo Bitcoin es inmortal, y no de acuerdo a lo que digo yo, sino a lo que dice alguien que cobra mucho más por hacer este trabajo. Continuaremos hablando de empleo infinito. Seguiremos tratando la cuestión de que ahora es o será pronto imposible o estará prohibido circular por Madrid y cómo hemos llegado a esta situación. De verdad es culpa de los pobres particulares, y cerraremos el mañanero de hoy hablando un poco de cómo está el mercado de Bitcoin, que, déjame decirte, está bastante positivo, y cerrando con lo que nos tienen que decir las series sobre la cultura actual en la que nos encontramos. Pero empecemos con Bitcoin y su inmortalidad. The Economist, esta respetable publicación, publica un artículo sobre Bitcoin que dice ¿por qué Bitcoin sube un 150% este año? La publicación The Economist se rinde ante la cabezonería de Bitcoin, pues tras haber predicho su muerte en varias ocasiones, la última en 2022, se da cuenta de que Bitcoin por alguna razón no muere. De hecho, en 2022 The Economist publicaba dos artículos, uno titulado ¿por qué o cómo cripto se va a cero? Y otro publicado ¿es este el fin de cripto? Claramente ninguno de los dos acertó. Por eso hoy ayer publicaba este artículo, ¿por qué Bitcoin sube un 150% este año? E introduce en el mismo una teoría, la teoría de la cucaracha. Así llamada porque, dice, da igual lo que le hagas, a Bitcoin no muere y, aunque puede dar un poquito de asco, tiene su utilidad. Por ejemplo, admite, para diversificar una cartera de inversión. Incluso se atreve en el artículo a afirmar que Bitcoin no es una burbuja, pues parece que lo ha demostrado suficientes veces ya, o suficientes como para que incluso The Economist se moje y diga esto. Es interesante que elijan precisamente este momento para declarar la imposibilidad de la muerte de Bitcoin. Pues sí, es verdad que Bitcoin ha tenido un gran año, pero por otro lado las dudas sobre cómo Bitcoin debe funcionar están o no han sido tan altas desde el hard fork que dio vida a Bitcoin Cash. Como sabéis, los NFTs sobre Bitcoin han creado un incentivo nuevo en los mineros que acerca la posibilidad de que se instale lo llamado como Miner Extracted Value en Bitcoin, el valor extraído por el minero, o MEF. Esto del MEF es una práctica por la cual los mineros pueden extraer valor adicional de las transacciones en un bloque más allá de las recompensas y tarifas estándar. Esto se logra a través de la selección y ordenamiento estratégico de transacciones en un bloque, permitiéndoles a los mineros capturar oportunidades de arbitraje, como el front-running y otras estrategias que explotan la información y el poder que tienen como mineros. Una práctica que desde que se instaló en Ethereum, donde ya vive desde hace unos años, ha reducido su seguridad y equidad. Eric Wall, conocido por haber sido uno de los lanzadores de los NFTs en Bitcoin, argumenta que algo parecido al MEF ya se está viendo en Bitcoin, al preferir muchas veces los mineros introducir un NFT en la red en lugar de transacciones normales. Si bien este tipo de MEF no está aprovechándose de la información que el usuario envía a la red, como sería el caso, por ejemplo, del front-running en Ethereum, sí que puede tener un impacto a futuro en la red de Bitcoin. Sea esto MEF o no, tal y como lo considera Eric Wall o como lo ven otros, que no sería el caso, el lanzamiento de Ocean Pool, el uso de Stratum V2, ¿no?, como comentábamos el otro día, y esta disensión entre desarrolladores acerca de si estos NFTs sobre Bitcoin son spam o no, podrían acabar en una especie de, o en un posible fork de Bitcoin, lo cual sería una nueva muerte de Bitcoin y la oportunidad perfecta para demostrar una vez más que Bitcoin no puede morir. Empleo infinito. El empleo americano sigue sin mostrar signos de flaqueza. Es como si de un gran ministerio se tratase, en el que todo el mundo tiene trabajo y todo el mundo lo tiene para siempre. Esto, a pesar de que la inflación debería haber tenido un impacto en el mercado laboral. Al menos si seguimos la teoría que nos presenta la típica y conocida por todos los keynesianistas curva de Phillips. La curva de Phillips, como sabéis, muestra esta relación inversa entre
el empleo y la inflación. No puede haber empleo alto y sí sin inflación. Y Larry Summers, preguntado a este respecto por la cuestión de si esto de la curva de Phillips nos explica algo, comentaba, Larry Summers es exsecretario del Tesoro americano, o sea que algo de esto sabe, comentaba que es verdad que la curva de Phillips no está pasando por su mejor momento y también es cierto que dice, oye, igual todavía no le hemos dado tiempo, es posible que esto se acabe demostrando como algo cierto. Sea como fuere, el caso es que esta curva de Phillips ahora mismo no está funcionando, pues tenemos en Estados Unidos un desempleo muy bajo, es decir, un empleo muy alto y una inflación todavía elevada, cosa que claramente no debía ser posible. Es una magia que se encuentra en Estados Unidos, una magia que quizás sea la que esté buscando también adquirir el gobierno español, quien está entrando de nuevo en el accionariado de la principal empresa de telecomunicaciones española, Telefónica. Quizás, pensará el gobierno español, gastarse 2.000 millones en entrar a mandar en la principal empresa de telecomunicaciones les permita convertir a Telefónica de nuevo en un ministerio en el que hay trabajo para siempre y para todos. ¿Crees que encontrará de esta manera España la fórmula para que todo el mundo trabaje y suba el PIB, al menos nominalmente, gracias a la inflación, y todo sin coste económico alguno? Seguro que sí, pues no hay nada que el papel no soporte. Como el papel ha venido a decirnos, el papel de la dura legislación ha venido a decirnos que será imposible circular por Madrid a partir de enero de 2024, o al menos que muchos menos vehículos podrán hacerlo. Las ciudades de todo el mundo cada vez están más concienciadas sobre la contaminación, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Este es el caso también de Madrid, que ya ha tomado las medidas necesarias para que los coches más contaminantes, normalmente los más antiguos, no circulen por el centro, un centro que podemos entender que cada vez es más grande. Se estima que en toda la región de Madrid hasta 1,2 millones de coches no van a poder circular por estas zonas, un gran centro. Estos 1,2 millones de coches que son algo más de 3 coches de cada 10. Y este es un gran ejemplo de cómo la regulación provoca un problema que luego la regulación viene a solucionar, causando, claro, otro problema. Y para entender esto podemos preguntarnos por qué todos tenemos un coche para ir a trabajar. ¿No sería más lógico compartir? ¿Qué nos llevó a nosotros como raza a tener esta necesidad de tener un coche simplemente para ir al trabajo? Como digo, parecía mucho más lógico simplemente compartir. Y esto fue lo que pensaron hace ya 100 años cuando se pusieron de moda los Jitney Cars, o los coches Jitneys, que eran unos servicios de taxi informales que iban por la ciudad llevando y trayendo a la gente del trabajo, normalmente en las horas en las que había más demanda para este servicio. Estos taxis informales cumplían la función que venía a cumplir también o trataba de cumplir el transporte público, pero con mucha mayor flexibilidad, pues dejaban a la gente donde quería y los recogían donde querían. La expansión de estos Jitney Cars, no obstante, se vio truncada hace ya 100 años por, claro, regulación. Regulación impulsada en gran medida por las empresas de transporte público que se sentían amenazadas por la competencia de estos Jitneys, lo cual, claro, llevó a la muerte de los Jitney Cars y finalmente a que todo el mundo se comprase su propio coche para hacerse su propio Jitney Car. Si no hay un servicio que me deja y me trae a la hora de ir a trabajar, pues ya me compro yo un coche y me lo monto yo solito. Y claro, ahora 100 años después, cuando todo el mundo tiene un coche, se crea de nuevo regulación para tratar de nuevo de proteger ese transporte público ineficiente y tratar de conseguir lo que ya conseguían los Jitneys hace 100 años. El sector público, como veis, siempre velando por nosotros. Por suerte, sabéis que hay fórmulas para evitar esto y es que tú controles al sector público. Al final lo estás sustentando tú. Dale una vuelta. ¿Cómo le puedes dar una vuelta a las diferentes maneras que existen para ayudar a este canal y contenido? Puedes compartir este contenido,
puedes compartirlo por ahí, por Twitter principalmente, puedes dejar un like, suscribirte si estás en YouTube y puedes ayudarte también al tiempo que me ayudas a mí si compras Bitcoin a través de Relay. Si esta es una cosa que tú planteas hacerte, pues sí, puedes hacerlo a través de Relay para disfrutar de un descuento y puedes guardar ese Bitcoin que compras en una Bitbox, que es un aparatito, la mar de simpático, que te permite la autocustodia de tu Bitcoin de manera segura, de manera sencilla, de manera que cualquiera puede hacerlo, cualquiera como un pez. Vamos a hablar de peces ahora, y es que el mercado de Bitcoin ha tenido un año, como sabéis, muy positivo. No es el único, el mercado, la gente que tiene Bitcoin, el precio de Bitcoin, lo que ha vivido un gran año, sino que también, por ejemplo, los mineros han vivido un buen año. Concretamente, la última semana se consiguió el récord en comisiones que se llevan, como sabéis, los mineros. Fueron 23,5 millones de dólares en comisiones la semana pasada. Como sabéis, gran parte de las mismas que provienen de esos NFTs. Sobre Bitcoin, un tema que trataremos mañana, pues estoy estudiando un poco sobre qué peso tienen los NFTs en la red y cómo compara este último bull run, digamos, de los NFTs con el previo que se produjo hace unos meses. Pero bueno, también vemos, como decía, también vemos un mercado positivo en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos. Y es que el retorno acumulado de Bitcoin durante la sesión americana es el mayor si lo comparamos con el retorno acumulado con las sesiones europeas y las sesiones asiáticas. Es la gracia de que Bitcoin nunca cierre, y es que puedes comparar cuando la gente está comprando más y cuando Bitcoin funciona mejor. Y en estas últimas semanas, meses, lo que vemos es que es el mercado americano el que está empujando, pues es durante las horas, digamos, de trabajo americanas en las que vemos que Bitcoin está subiendo más o teniendo al menos más actividad. Esto antes era diferente, antes se veía más actividad en Asia, en Europa es verdad que nunca se ve la mayoría. Pero bueno, no son los americanos los únicos que acumulan. Los monederos con una Bitcoin o menos ya compran casi toda la emisión diaria de Bitcoin. Es la primera vez en la historia que se está tan cerca de conseguir esto de forma prolongada. Si llegásemos al halving y se siguiesen comprando la misma cantidad de Bitcoins por estos pequeños acumuladores de Bitcoin, pues sí, veríamos que compran mucho más de lo que se emite cada día. Y no es extraño que acumulen, pues solo 1,9 millones de Bitcoin actualmente están en pérdidas. Es decir, solo 1,9 millones de Bitcoin están actualmente o se compraron actualmente por encima del precio en el que nos encontramos. El año empezó con el 50% de la gente en pérdidas, o el 50% de las Bitcoin en pérdidas, y ahora solamente está el 10%. No se veía una recuperación así desde 2019 y puede ser que todo esto explique por qué la gente está comprando Bitcoin, como si no hubiese un mañana. Pero para entender aún más allá cómo funciona la gente, la sociedad, podemos acudir a la información que Netflix nos comparte. Y es que Netflix comparte información sobre el contenido más visto en su plataforma por primera vez, lo cual arroja luz sobre qué está viendo la gente, lo cual es interesante en términos de, cotilleo puro y duro, pero también para entender en qué punto se encuentra la sociedad. Si vemos lo que la gente ve, podemos entender lo que la gente busca, podemos entender lo que la gente piensa, podemos entender en qué punto está, como digo, la sociedad. Igual no se puede hacer una lectura directa, pero haremos lo posible. En el top 1 tenemos una serie llamada The Night Agent, o El Agente Nocturno, un thriller de acción. Me encanta, esto es como la cartelera de los periódicos. Bueno, es un thriller de acción que gira en torno a un agente de bajo nivel, un agente que es un hombre, del FBI que trabaja en el sótano de la Casa Blanca, atendiendo un teléfono que nunca suena hasta la noche en la que lo hace, lo que lo impulsa a una conspiración rápida y peligrosa que en última instancia conduce hasta el despacho oval, que sabéis que es donde duerme el presi. Ese es el top 1. En el top 2 tenemos Ginny and Georgia. Esta es una serie que se centra en la relación compleja entre una madre joven y extrovertida, Georgia, y su hija adolescente. La madre, Georgia, a menudo exhibe comportamientos y actitudes asociados con la adolescencia, lo que contrasta con su hija Ginny, que es en muchas ocasiones mucho más madura y responsable. Interesante, lo trataremos después. En el top 3 tenemos The Glory, que es una serie que sigue a una mujer que busca vengarse de los matones del instituto que acabaron por obligarla a dejar los estudios. Hay una review de un
una persona que se dedica a esto, que dice, cito, The Glory destrozó mis expectativas de brutalidad y me hizo sentir visceralmente incómodo desde el primer minuto hasta el último. Pero cuando digo que The Glory es brutal, no lo digo porque sea excesivamente gore. La violencia es más bien de un tipo escalofriante. Cierro cita. Bien, ¿qué entender de todo esto? La sociedad como Bitcoin nunca muere, sino que simplemente evoluciona. Y creo que este ranking del top 3 de Netflix ofrece una visión de dónde estamos en este momento actual, al menos en términos culturales. Lo que a mi modo de ver es un equilibrio interesante. Pues tenemos hombres fuertes o figuras de hombres fuertes, como sería el Night Agent. Tenemos mujeres que son capaces de salir adelante solas, sin necesitar a nadie. Y tenemos también el caso de brutalidad individual que se lleva a cabo si la sociedad te falla. Un equilibrio interesante, pero que ciertamente se puede mostrar algo inestable por ese último apunte que podemos ver en la serie The Glory. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, no sé qué opinas, pero quien tenía opiniones muy interesantes es quien cierra el mañanero de hoy. Pues en la necrológica tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Carl Sagan, quien murió en 1996, pero ya veía el futuro. Cito una de las frases más interesantes de este señor antes de morir. Cito, la ciencia es más que un conjunto de conocimientos, es una forma de pensar. Tengo el presentimiento de una América en tiempos de mis hijos o nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios de la información, cuando casi todas las industrias manufactureras clave se hayan trasladado a otros países, cuando los asombrosos poderes tecnológicos estén en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender los problemas, cuando la gente ha perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o de cuestionar con conocimiento de causa a quienes ejercen la autoridad, cuando, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas estén en declive, incapaces de distinguir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es verdad. Nos deslizaremos, casi sin darnos cuenta, de nuevo hacia la superstición y la oscuridad. Cierro cita. Una frase ciertamente gris, pero que, a pesar de que se ha demostrado cierta, no apunta a que la humanidad vaya a morir pronto, igual que Bitcoin. Si quieres compartir este contenido, puedes hacerlo, es fácil, puede hacerlo cualquiera, creo. Mi sobrina lo logró el otro día. Puedes encontrarme en Twitter, @alberto_mera. Puedes comprar Bitcoin si así te apetece a través de Relay. Es fácil, sencillo, rápido. Y puedes guardar ese Bitcoin de manera también fácil, sencilla, rápida y económica en una Bitbox. Todo esto será, como digo, más económico si lo haces usando los enlaces que están en la descripción. Pasa un buen día y a ver qué nos depara mañana.